Bien, bueno, continuamos con otro tema que es fundamental y este tema va a ser un poco más extenso porque la comprensión de esto nos va a acercar muchísimo, muchísimo más a elevar el win rate, ya que vamos a empezar a comprender de dónde van saliendo y cuánto porcentaje juego. Bien, acá hay dos gráficas que puse, voy a ver si se puede hacer así, a ver si se ve bien. Bien. En la primera vemos, lo que quiero centrarme del video es esto, es el BPIP y el PFR y el 3bet, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque lo que les quiero mostrar es el BPIP, el PFR y el 3bet. ¿Qué es eso y qué comprensión profundísima nos da eso? Eso es importantísimo, ¿eh? Es algo que se ve como algo súper obvio y los valores, pero eso nos va a dar un indicador inmenso. Puse 9 de 9, significa que solo a partir de 9 jugadores en adelante, este es nuestro BPIP, 17,2. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a ver este, que sería 24,7, 18,5 y 9 de Strivet. Bien, fíjense que tan solo por jugar 6 de 6, o sea, Sysmax, pero de 6 con 6 en la mesa, nuestro BPIP subió muchísimo a comparación de Full Ring. O sea, ¿qué es el BPIP y qué es el PFR y qué es el Strivet? Bueno, empecemos. Lo primero para entender el BPIP es entender qué es el BPIP. ¿Qué es el ejemplo a ver, para ponerlo en MP? Acá me dice un 19 de BPIP. ¿Qué es un 19 de BPIP? ¿Sí? ¿Qué es? Me dice que del 100% del rango juego un 19%. ¿Sí? A ver, déjame un segundo. BPIP. En este caso sería 17,5. ¿Sí? Acá está el de MP, que en el Holden pone EP, 17,5. ¿Correcto? Entonces, y me dice que no tengo Srivet, claro, no se puede hacer Srivet en la primera posición. Ahora, ¿de qué me sirve comprender esto? Fíjense que esto tiene una relevancia inmensa, porque a partir de esto yo empiezo a comprender de que el juego de MP es exactamente lo que vamos a ver ahora. A ver. Del 100% del rango, del 100% del rango, yo solamente voy a jugar un 17. ¿Correcto? ¿Sí? Vamos a ponerle ahí 17, vamos a poner 0,5. ¿Bien? No siempre, a veces folderé más, a veces folderé menos. Pero ¿qué es lo que quiero mostrar de esto? Que cuánto porcentaje jugás del póker en MP. Solamente jugás un 17. Bueno, hasta ahí parece todo obvio. Pero es muy importante entender que se foldea 82%. No lo que se juega, sino lo que se foldea. O sea, vos de la baraja solamente vas a jugar menos de un 20%. Y decís, pero ¿qué relevancia puede tener saber cuánto estoy foldeando? Bueno, me va a llevar a esta simple comprensión. De las 200.000 manos que jugué en Full Ring, de 9 en 9, me dice que solamente jugué un 17% de manos genéricas. O sea, de todas estas 200.000 manos, solo jugué un 17%. Lo demás lo foldeé. ¿Cómo? ¿Que eso es el BPIP? Fíjense esto, es muy importante. Reconocer que de 230.000 manos solamente vas a jugar el 17%. Solamente jugaste 39.000 manos, las demás las foldeaste. Bien.
esto nos aproxima a reconocer muchísimas situaciones. Muchísimo. Muchísimo. ¿Por qué? Porque nos adentra a comprender que muchísimas situaciones de póker son fold, ¿sí? Eso es muy importante a la hora de la comprensión del juego. De que estamos hablando de que el juego en 230.000 manos se foldeó un 83% aproximadamente. 83% de fold en todo el juego. O sea que es muchísimo eso. Uno piensa que el póker, o sea, está jugando todo el tiempo el 100% de las manos y todo, o juega otro porcentaje. Y es muy importante reconocer que nosotros como jugadores de póker jugamos un 25% como mucho. Por ejemplo, observemos que en shorthanded yo juego un 25% de pip. Significa que un 75% foldeo. Decís, wow, porque de casi 1.000.000 de manos, en teoría, las que jugaste, por lo menos openraiseando, fueron un 25% que jugaste de la baraja. Y el otro lo foldeaste. Entonces fíjense que en un punto del póker, para poner algunas obviedades, generalmente se juega esto. O sea, se juega un 25%. ¿Sí? Se juega un 25% y lo demás se foldea. Y eso, comprenderlo, es muy importante. Muy importante. Porque nos va a facilitar todos los folds y todas las dudas. El Snowy juega un poco más tight todavía. Foldea más. O sea, quizás el Snowy es un 14-11 y en shorthanded es un 21-16-17 en Sysmax. Entonces fíjense que yo juego por encima de los valores de GTO y es súper relevante comprender esto. Porque ahora cuando hablemos de las posiciones vamos a comprender que es jugar al póker y la profundidad de eso. Entonces, me gustaría que aproximasen a ver al revés. Que en la primera posición estás foldando 82%, ¿sí? En la segunda posición estás foldando 81%. En la tercera estás foldeando 78%. ¿Sí? En button generalmente estás foldeando un 70%. Bien. Vos decís, ¿de qué me sirve esto? ¿Se acuerdan que hablamos de las responsabilidades de que MP no es lo mismo que la BB? La BB tiene que tener más defensa. Parece obvio. Entonces, fíjense cómo la cantidad de fold que hay genérico en las posiciones, eso nos de vuelta nos permite centrarnos más en el que sí se juega, en el 18%. En el 18% que se juega acá, el 19%, el 22%, el 30%. Estamos hablando de los valores genéricos, ¿sí? Porque button significa que cuando openraiseo quizás solamente juego un 20 y después openraiseo 50, pero en total la posición solo jugás un 30, ¿sí? Entonces, reconocer esto nos va a permitir darnos cuenta que el juego, la mayor cantidad del juego es fold. La mayor cantidad del juego. Entonces, eso hace que del 100% del póker le sacas el 80% y te queda solo un 20%. En el caso de shorthanded, del 100% del todo, lo reducís el póker a un 25%. Parece más fácil el póker ahora. O sea, a partir de esto se simplifica y se comprende mucho más el juego. ¿Por qué? Y porque cuando estoy jugando, por más que esté jugando contra quien esté jugando, o sea, yo 82% voy a foldear acá. Entonces, eso me permite reconocer que estoy teniendo unos aciertos inmensos por hacer esto. ¿Sí? Esto me da win rate. ¿Cómo que te da win rate? Claro, si yo reconozco lo que tengo que foldear, automáticamente no estoy cometiendo un error. ¿Sí? O sea, fíjense de vuelta qué importante que es entre comillas el GTO en esto, en la teoría básica. Si yo ya reconozco en un punto de partida de que yo estoy foldeando 82% ya de partida de esta posición,
me permite comprender que incluso esto me está haciendo ganar y no me está haciendo perder. Si yo jugase de 88, automáticamente estaría perdiendo. Es lo más probable si no comprendo lo que estoy haciendo. Voy a tratar de profundizar lo que estoy diciendo, porque quizás no sé qué tanto se puede entender esto, porque yo lo comprendo, pero lo importante es que lo transmita. Entonces, en la comprensión de un jugador de póker se imagina que el póker es súper extenso. Se imagina que millones de combinaciones, que juego, no sé, 1500 combinaciones. Pero eso no es así. O sea, vos de las 1500 solamente, o sea, vas a foldear un 75, un 82%. Y solamente vas a jugar un 18. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Vas a jugar 339 combos. Es mucho más aliviador que comprender que tenés que jugar todas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay una diferencia inmensa eso. Porque nos simplifica el juego y nos simplifica a la hora de jugar más mesas. Porque una vez que ya sé que juego el 18, todo lo demás es fold. Es más fácil foldearlo. Obviamente que, como dije en los primeros videos, no es lo mismo jugar automático en esta posición que jugar automático en esta. Entonces voy a tratar de aclarar eso. Yo acá tengo un 70 genérico. No significa que sea 70 y ya está. Significa que contra algunos jugaré, por ejemplo, voy a foldear solo un 50 y contra otros probablemente 80. Entonces en el porcentaje final me queda 70, por ejemplo. Pero no significa que sea contra todos. Mientras que esta ya es más certera porque estoy jugando contra 5 jugadores. Voy a tender a foldear más porque las manos que quiero abrir van a ser más tight. Entonces, al ser más tight, ¿qué significa tener que foldear? Es súper simple, pero la comprensión es lo importante. Cuando nosotros agarramos el Open Race, ¿sí? Esto, de vuelta, es importantísimo. Voy a agarrar el 100% del rango y voy a decir, cuando yo hago este fold, ¿sí? Automáticamente estoy ganando. Me va a decir, ¿qué? ¿Cómo que estás ganando? Claro. Voy a ponerlo ahí. Imagínenselo de esta manera. Con las verdes estas yo no ganaría si las abro. Pero tan solo al saber que no las abro, estoy haciendo un acierto. ¿Sí? Si tuviese dos opciones entre raisear y foldear, por ejemplo, reconocer que foldear es lo correcto, es hacer un acierto. Y eso es muy importante de la comprensión, porque un jugador de póker, tan solo con que le des un rango de open raise, está metiendo un fold, que en este caso sería de 82% de aciertos. Tan solo enseñarle a foldear está teniendo un 82% de aciertos, que está haciendo correctas situaciones. Esto un recreacional no lo sabe. Esta es una de las primeras diferencias de que un recreacional no comprende esto y ya de partida comete un montón de errores, de puntos de partida. En cambio, cuando a un jugador profesional se lo forma, en este caso, el curso, explica cómo por foldear estás haciendo un acierto. Estás haciendo win rate positivo, porque si vos abrís, perdés. En el caso de, vamos a suponer que perderías, y en el caso de foldear, no ganarías. Pero incluso, el fold es la opción correcta y la opción que te permite ganar. Porque de la otra manera perderías. ¿Se entiende? Más o menos. Lo veo como más que si vos abrís, perdés, y si vos foldeás, ganás. Porque al no cometer el error, estás haciendo un acierto. Entonces, fíjense qué importante a la hora de saber qué foldeamos, saber que el 82% ya es win rate puro. Al tan solo foldearlo estamos haciendo un 82% correcto. Entonces, podríamos partir de la base que 82% es instantáneamente más CB, porque lo voy a foldear. ¿Sí? Y ahora viene la parte más compleja. ¿Cómo volver win rate positivo ese 18? ¿Sí?
Porque diríamos, claro, esto ya es sí o sí, está bien foldear. Ahora, ese 18 es más CB ya de por sí, bien. Y lo podemos empezar a dividir ese 18% o 15% de lo que openraceamos. ¿En qué lo comprendemos? En que hay, de ese 18, ¿sí? Hay un 5% que tiene un win rate inmensamente más CB. Hace reyes, QQ, jotas, todo eso. Entonces, fíjense cómo el póker lo estamos desmenuzando todo. Voy a sacar este 18 y voy a decir, Aces siempre va a ser más CB. Reyes, QQ, jotas, es muy alto el win rate de esas manos. Entonces, ya tenemos el 82% de fold más CB, el 5% más CB, y nos quedaría aproximadamente un 12%. ¿Sí? Ahora, fíjense esto. Estas, muy fácil de ganar. ¿Sí? Porque ya la mano es muy fácil. Estas, tan solo con foldear, correcto. Ahora, esto es lo que nosotros podemos hacer alguna cagada. Dicho de una manera. ¿Sí? Podemos mandarnos a errores. Foldear de más, calear de más, no sacarle winrate de las manos cuando tenemos que sacarle winrate. ¿Sí? Foldear de más al 3-bet. Desbalancear todo esto. Muchas veces estas manos acompañan el EV de estas. Comprenderlo nos va a permitir ganar más. Pero fíjense que desmenuzamos. Vamos a ponerle EV0. No es EV0, pero vamos a ponerle. Que el rango es tan solo ganador con que nosotros comprendamos esto ya estamos jugando un 87% del rango. Bien, de MP. Entonces esto es muy importante comprender que MP estoy metiendo 82% de win rate positivo en realidad al foldear. Después, el 5 son aces y reyes y QQ. O sea, es bastante hasta fácil, entre comillas. Sí que se puede expandir el win rate y todo. Ahora, si nosotros este 12% lo jugáramos de la mejor manera, lo volveríamos más CB. ¿Sí? Y mientras que nosotros lo jugáramos menos CB, generalmente también ganaríamos, porque el win rate es tan alto de estas manos que incluso podemos ganar, pero le estaríamos restando win rate a esto. ¿Se entiende? O sea, vamos a poner que esta la juegan más CB, ¿sí? Imagínense que las dos partes del rango la juegan perfecto, las dos ganan, pero foldean de menos. Entonces todo eso que foldean de menos empeoran los win rate de abajo, por ejemplo. A este van a sumarle igual, pero se empieza a empeorar el win rate de estas. ¿Sí? Entonces, para ir lo más pisando en firme y pasos certeros, sería comprender que el fold es fundamental. Eso ya es automáticamente más CB, porque es un acierto. ¿Sí? Tanto como openracear aces es un acierto, o jugar aces es un acierto, foldear 7-2 off, si no es correcto abrirla, es un acierto. Entonces, win rate positivo, win rate positivo. La clave está en este 12%. Ya esto puede ser que cambie mucho el valor de la posición completa. Acuérdense que hablamos de un conjunto. Estamos hablando de MP como una posición sola. Estamos hablando como que son casi 400 combos. Entonces, los 400 combos que jugamos los vamos a tener que comprender. ¿Sí? Comprenderlos es muy importante. Y acá lo estamos desmenuzando para entender cuál es el win rate de la posición entera. Fíjense que esto abre mucho la cabeza a la comprensión total del juego. Total, porque al nosotros comprender dónde está el win rate, vamos a comprender dónde no está. Me voy a decir, pero es obvio, sí, pero vas a meter un montón de aciertos. Entonces te vas a jugar 300.000 manos haciendo las cosas correctas en un montón de áreas. Y eso sumale la permanencia del regresional. ¿Se acuerdan que hablamos de regresión en el video anterior? Va a hacer que nuestro win rate se dispare. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Imagínense que hay 5 regresionales en la mesa. Nosotros nos toca hablar de MP. ¿Nosotros podríamos jugar más manos que estas? Es posible. Pero lo que sí sabemos es que esto va a ser muchísimo más CB que contra regulares. ¿Por qué? Porque nuestro rango es tight y los errores que van a cometer los regresionales son mayores.
que nosotros en la otra posición. Nuestro ida y vuelta va a ser inmenso. Pero si nosotros nos acatáramos a foldear el 82, estaríamos ganando. O sea, ya sería muchísimo el win rate. ¿Dónde nosotros podríamos expandir el win rate? Acá ya se expandió, tan solo por jugar. Más comprensión, mejor vamos a jugar. Acá hay un valor que nosotros podríamos jugar más manos contra los recreacionales. Depende qué tipo de recreacional sean. Pero, si nosotros nos movemos de acá, podemos empeorar el win rate de esto. Acuérdense que esto ya automáticamente tiene win rate porque sea recreacional. Si el 82% lo tocan, están corriendo el riesgo de empeorar esto. Porque imagínense que acá ganan 10 manzanas y acá por jugar otras manzanas pierden 2 manzanas, entonces ganan a 8. O sea, acá ganan a 10 y por jugarte 2 manzanas terminas perdiendo y ganando a 8, ponele. Entonces, de puntos de partida, a veces es mejor foldear de todas maneras el 82 y seguir en el acierto. Esto sería en bases súper sólidas de juego. Sólidas porque tenés que comprender mucho para openracear más si hay recreacionales. Tenés que ya comprender en más profundidad el post-flop y todas las áreas. Entonces, para dar un cierre a este tema, es importante comprender que el 82% de fold es un acierto inmenso. Y esto no solo en MP, sino en hijack y en todas las demás posiciones. Entonces, al tener esto, vamos a seguir avanzando. Ahora, fíjense esto. Cuando nosotros estamos jugando en la mesa, ¿sí? Nosotros vamos a comprender, ¿sí?, que cuando nosotros jugamos, vamos a sacar, bueno, a ver, ahí está. Imagínense que nosotros ya hicimos el 82% de fold y ahora nos toca openracer. Si voy a openracear el 7%, ¿sí? Que esto es súper más CB porque ya la tengo estudiado, porque es rentable, etcétera, 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 ¿sí? Recibo un 3-bet del jugador, ¿sí? Ahora, el 3-bet es de 6%, ¿sí? Ronda entre 6% más o menos. Voy a ponerlo en otro color. Bien. Ahora, ya estamos hablando de otras posiciones, ¿sí? O sea, estoy profundizando ahora en hijack. De vuelta. ¿Qué comprendo de lo que es el 6%? Me está diciendo esto, que el regular está foldeando un 94%, ¿sí? O sea, me está haciendo un 3-bet con un 6% del rango. De vuelta, fíjense, cuando alguien openracea cuánto porcentaje de BPIP jugás, no llegás a más de un 6% de 3-bet, ponele 7. Y si tenés un call call pero no tenés más de 2. Entonces, no llegás a jugar más de un 10%. ¿Y qué significa eso? Significa que en teoría el jugador está haciendo aciertos constantemente. En este caso estaría foldeando 90%, está haciendo 90% de aciertos. Entonces, estamos poniendo estas dos posiciones de cuán asertivo es. Porque está acertando en el caso que nosotros abrimos 17 y él nos está jugando un 6% de 3-bet. Fíjense lo ínfimo que es. Estamos hablando de una totalidad de 100, solo me hace un 6%. Y entonces yo ahora tengo que foldear, del 17 tengo que foldear por lo menos un 50%. Entonces me voy a quedar con un 8. Entonces, observen cómo del 17 se fue aproximadamente a 8% de defensa. Más o menos 8. Puede ser más, puede ser menos, depende del rival. A lo que voy es que fíjense que los valores son re chiquitos todo el tiempo. No es que son gigantes, que en estas posiciones son muy tight los rangos. Ni hablar en full ring. Porque en full ring se abre un 12% y el sirve de 2%. Entonces, los rangos son súper chicos. Entonces, lo que podemos sacar de conclusión acá es que el póker en sí es un juego muy tight. No es un juego de luz como parece. Y si es luz, es en algunas posiciones, no en todas. Comprender esto nos da un alivio inmenso. ¿Por qué?
Y porque no es lo mismo saber que estoy foldeando 82 a pensar que estoy jugando el 100%. ¿Sí? Bien. Ahora, una vez que nosotros tenemos esta base, vamos a poder entender que los valores que nos van a hacer de Threebet y todo eso son bajísimos a comparación. Y vamos a comprender la diferencia de la Big Blind, de la importancia de la defensa que tiene que defender un 35%, ponele, o 60% BB contra Baton. Fíjense el desfasaje de rangos, ¿no? O sea, en una estamos jugando un 17%, ¿sí? A ver si lo pongo ahí. En una jugamos un 17%, ¿sí? Y en la Biblia tenemos que defender un 60%, ponele, en muchas situaciones. O sea, es un abismo comprender en qué posiciones sí y en qué posiciones no. Incluso, fíjense los valores. Ahí tiene un valor de 6% de Threebet. Después, los squeezes son 8%. Son siempre bajitos los rangos. Estamos hablando de que se foldea un 90% todo el tiempo. Entonces, parecería muy fácil acertar los falls. Entonces, de vuelta. Cuando hablamos de aciertos, vamos a tener que comprender primero qué es lo que foldeamos. Porque sería el punto de partida del póker. ¿Qué es lo que foldeo? ¿Qué estoy foldeando? Y en dónde foldeo menos y en dónde foldeo más. Bien. Tomen nota. Estas dos posiciones son posiciones super tight. Super tight. En estas posiciones se juega tight. Y es los puntos de partida con los que se maneja los equilibrios y todo. ¿Se acuerdan cómo iba avanzando los open races? Bueno. De puntos de partida, jugando contra regulares, de puntos de partida son dos posiciones mega tight. Se juega 17% y se open racea un 20%. Generalmente las defensas del Threebet por el rango son en cuestiones de rango entero son poco, ¿sí? Y comprender esto nos hace comprender el rol de MP. Bueno, voy a jugar contra 5 jugadores. ¿Qué voy a hacer? Voy a elegir un rango tight, ya que me voy a enfrentar contra 5 oponentes que tienen AC, Reyes, QQ, Jotas y AK, entre tantas otras manos de equilibrios y etcétera. Voy a tener que elegir un rango que pueda sostener y enfrentar a todos los rivales. Entonces, estratégicamente, yo quisiera tener un rango fuerte de Open Race. ¿Sí? Vamos a suponer que sea acá. ¿Sí? 17%. ¿Por qué quiero tener un rango fuerte? Porque justamente estas van a ser con las manos que me voy a defender y voy a ganar sí o sí. Y después hay un montón de manos que voy a tener que defenderlas, ¿sí? Entonces, mientras más manos abra, más voy a ser generalmente restileado o atacado o threebeteado, como quieran llamarlo. Entonces, también voy a ganarme el respeto de los regulares. ¿Qué significa eso? Si vos open raceás 30% de MP, te van a empezar a hacer threebet todos. Entonces, como vos de todas maneras, vamos a poner ejemplo. Ya estamos hablando puntillosamente de MP. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a continuar en el próximo video bien hablando de MP y hijack, y este lo dejo en porcentaje de juego, así queda más ordenado. Entonces, ahora vamos a hablar de MP y hijack en el próximo video, pero antes de eso, me gustaría dejar en claro que estamos jugando al póker un 25% en Sysmax y un 17% en Full Ring. Y estamos hablando de que soy un jugador bastante loose en cuestiones de open races y todo eso. Generalmente no respeto al 100% los valores del GTO, que sería abrir 40 y todo eso. Entonces, incluso podríamos decir que es más alto los valores. Más bajos sería el Snowy foldería más preflop, y lo mismo en Sysmax. Bien. Bueno, y ahora continuamos con lo de MP en el próximo video.